Soy uno de los sobrevivientes del crucero General Belgrano. El hundimiento del Belgrano fue una de las catástrofes más grandes que pueden haber existido en todas las guerras del mundo. Nosotros tuvimos 74 días de guerra, pero 323 murieron en el barco, en segundos. Doy gracias a Dios porque yo y 769 más, 770, pudimos regresar a casa, 323 no. Y el recuerdo más triste que tengo es que no sé cómo logré salir dentro del buque y sentir que mis compañeros pedían auxilio y no poder hacer nada, solamente agachar la cabeza, porque si ir a buscar a un compañero era como ir a buscar la muerte. El que iba a buscar un compañero no salía más. El Belgrano era un pueblo navegando, un buque que tenía 185 metros de largo, 66 bocas de fuego, un alcance de 25, 26 kilómetros. Era un buque muy peligroso. Siempre se habla del Belgrano que fue hundido fuera de la zona de exclusión. Yo no soy un convencido que fue hundido fuera de la zona de exclusión, porque un barco de guerra que va a la guerra, no creo que esté fuera de la zona de exclusión. Aparte, los ingleses ya estaban en Malvinas. Ellos como podrían ver a Chicago agrandar la zona de exclusión. Ellos la ampliaban hasta donde ellos querían, porque ellos ya habían pisado tierras en Malvinas. Pero bueno, acá estoy, le puedo contar todo lo que hago. Lo hago por mis camaradas, por los 649 hombres que dieron la vida por los argentinos. Y yo siempre digo que ellos son los verdaderos héroes. Ellos dieron su vida sin pedir nada a cambio. Ellos lo hicieron porque amaban a su bandera. La mayoría de los soldados nosotros teníamos entre 18, 19, 20 años, 17 algunos, y creo que había uno que tenía 16 años. Siempre se habla de los chicos de la guerra. Yo les quiero dejar en claro que ningún chico fue a la guerra. Éramos de corta edad, pero éramos hombres. Y el que no era hombre se hacía. Eh, fue lo más triste que fue para todos los veteranos de guerra, porque no somos excombatientes, como dice, sino somos veteranos de guerra, porque la guerra continúa con nosotros. Nosotros fuimos a Malvinas, entramos en combate, pero la guerra empezó cuando regresamos a casa. Hasta el año pasado, más de 700 compañeros se quitaron la vida. Este año ya pasaron 800. Y esto va a continuar hasta que no quedemos ninguno en este mundo. Y lo más doloroso para un soldado que fue a la guerra, que venga tu comandante y te diga, como nos dijeron a nosotros, soldado, la guerra se ha terminado. Ahora estamos al mando de las fuerzas inglesas. Es el dolor más grande que puede sentir un soldado. Llorábamos, nosotros ya estábamos acá en la base Espora, en Bahía Blanca, pero llorábamos cuando sentimos esa noticia. Por ahí a mí me han dicho muchas veces, tan chicos, los mandaron a la guerra, ¿por qué hicieron eso con ustedes? Yo la pregunta que me hago hoy, ¿qué pasaría si Argentina entra en guerra hoy por Malvinas? ¿Levantaría la mano alguno para ir? Yo creo que todos, porque somos argentinos. Siempre estamos desunidos, tenemos un problema con un país tan hermoso, tan rico, porque tenemos todas las minerales que otros países del mundo no lo tienen y lo despreciamos muchas veces. Pero cuando llega el momento de la verdad, estamos unidos. Yo siempre doy el ejemplo cuando ganamos, no tiene nada que ver lo que les voy a decir, cuando ganamos el Mundial. Nosotros estamos divididos por ciertas cosas de la política, ¿no? Pero cuando ganamos el Mundial, yo vi a mi país unido. ¿Qué unido? ¿Cómo queremos a mi bandera? Pero muchas veces no nos damos cuenta del amor que sentimos por nuestro país. Y ojalá que los argentinos, siempre lo dije en muchos lugares, perdimos tres cosas fundamentales.
que una tiene que ver con la otra, el respeto, la educación y la cultura. Y se lo he dicho a muchos jóvenes, el día que recuperemos esas cosas, vamos a aprender a dialogar. Y dialogando, vamos a recuperar Malvinas. Y yo tengo mucha fe en Dios, que Dios me va a dar vida. Yo no me voy a ir de este mundo sin ver a Malvinas que sean de Argentina nuevamente. Voy a tomar agua. Pregunte. Contanos un poquitito cómo fue el día o esa tarde todavía, porque estaba el día que los dos torpedos alcanzaron al crucero General Belgrano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo estabas vos? ¿Dónde estabas? Bueno, el Belgrano, como todos saben, fue hundido el 2 de mayo de 1982. El barco era un barco que venía de la Segunda Guerra Mundial. Era un barco viejo, pero a su vez era peligroso. Inglaterra no le tenía confianza. El día sábado 1 de mayo fuimos abastecidos por el petrolero Rosales y no sé si conocen las fotos del Belgrano, hay alguien que tiene 2 antenas. Esta antena que está acá es antiaérea para la aviación y aquella es para superficie como barco como el que teníamos nosotros, pero no teníamos antisubmarino y el petrolero Rosales tenía antisubmarino. Y el día que él cruza las mangueras para abastecernos de petróleo, lo detecta que el submarino Conquero estaba abajo del casco nuestro. El día sábado ya estaba abajo nuestro. Bueno, se cortan las mangueras, se desparrama el petróleo en el mar, vuelve, nos abastece y seguimos navegando, ya con alerta muy estricta, zafarrancho de abandono cada 1 hora, 2 horas. Éramos 1093 hombres arriba del buque, pues yo les puedo asegurar que antes de 2 minutos estábamos todos vestidos y cada cual en su puesto de combate. Estamos muy bien organizados. Bueno, el domingo 2 de mayo, como a las 10 de la mañana, me sentí raro, como nunca ese día. Presentía que algo me iba a pasar o nos iba a pasar. Y tal así que estuve a punto de avisarle algo. Después no me animé y bueno, me quedé. Almorcé a las 12, me acosté a dormir, porque entraba de guardia a las 8 de la noche. Voy a poner allá porque no me ven. Porque entraba de guardia a las 12 de la noche. Tipo, no sé, serían 4 menos cuarto de la tarde. Unos chicos 1 año menor que yo, tendrían 17, 18 años. Me despiertan para ir a tomar mate cocido. Y yo no quería ir porque entraba de guardia a las 8 de la noche. Entonces ellos me sacan las mantas y me hacen levantar. Entonces le digo, vayan que yo ya voy. Ellos se van a tomar mate cocido. Y yo me acosté, me tapé de vuelta porque hacía mucho frío. Yo no sé cuánto tiempo me dormí ahí en esos minutos, pero sé que sentí las explosiones, sentí una y sentí otra. Y yo lo primero que pensé que estábamos haciendo tiro con los cañones las torres de cañones de 3 cañones que largan 3 proyectiles a la vez. Y digo, están haciendo tiro. Cada proyectil es de 156 milímetros. Es una cosa así, casi 2 metros de alto tiene. Digo, están haciendo tiro, pero en un momento se queda oscuro y entran unos chicos corriendo. Y yo le digo, ¿qué pasa? Y cuando yo le digo, ¿qué pasa? Uno le agarra como una crisis de nervios y me dice, levantate porque te morís. Pero ¿qué pasa? Dicen, le pegaron con 2 torpedos. Yo la palabra torpedo no la había escuchado nunca. Entonces, levantate, yo me voy porque si yo me quedo me muero con vos acá. Y se fue. Y yo me vestí con toda tranquilidad, me puse el salvavidas, todo y salí. Eran 4 pisos para arriba. Cuando llego arriba se habían cerrado las puertas, pero queda el ojo bay, que es una puerta que está en el medio, es todo de hierro eso. Así que cuando salgo por esa puerta, 2 personas me agarran de los hombros y me sacan para afuera. Cuando yo piso arriba de la plataforma, el buque ya estaba ladeado, estaba escoreado. El de al lado de babor sería la parte izquierda, de al lado que le pegaron. Entonces, lo primero que yo hago, miro los destructores, que eran casi el puerto de Belgrano. Y a mí se me hace, yo no sé, estaba en el Atlántico,
que nosotros íbamos hacia el oeste navegando y como los destructores iban navegando hacia el norte. Y yo los veía cada vez más chiquitos, yo pensé que nos venían a buscar y no, se fueron y nos dejaron. Y bueno, el segundo comandante habla con el primer comandante, Héctor Elia Monzón, le pregunta qué hago con la gente, dice que abandonen el barco porque no hay posibilidad de salvarlo. Y bueno, así que dan la orden, nos tiramos al agua. Cada balsa tiene 20 tripulantes, en la balsa nuestra había 7, 13 desaparecidos, 4 oficiales y 3 soldados. Así que tiramos del lado de babor, estaba bajito, 3 metros, 4 el mar. Se armó la balsa, nos tiramos adentro y nos retiramos del buque. Pero se da vuelta el viento en un momento y nos trae y nos pega contra el buque y empieza a girar la balsa y nos lleva a la parte de la proa, donde al buque le faltaban más o menos entre 15 y 20 metros de proa, pero la parte de arriba estaba en el aire. Entonces nos mete ahí abajo y se rompe, porque eso es como una cámara. Y aparece una balsa vacía, que siempre digo, la balsa que Dios nos mandó para que no muéramos. Saltan los 4 oficiales y salta otro compañero y yo y un salteño, cuando vamos a saltar se desinfla y es una vez que se desinfla queda como una bolsa y quedamos dentro de una bolsa. Mientras sacamos todo eso, la balsa nuestra estaba lejos y el salteño se va a otra balsa que donde había unos 12 tripulantes, toda rota la balsa, había quedado tipo bote, se va él. Y yo por insistir ahí donde está mi compañero fue el error mío. Yo me acuerdo que iba nadando, cuando iba llegando a la balsa, el buque hacía este trabajo, se levantaba y bajaba. Cuando bajaba el agua subía, yo me iba nadando, pero cuando él se levantaba el agua me quedaba en bajada y yo venía en picada y había un hueco adentro del buque. Yo sabía que si yo entraba ahí, yo me moría. Entonces yo me manoteaba de lo que fuera. Yo sé que eran fierros, chapas, no sé qué es lo que era, pero sentía que me cortaba los brazos, las piernas, pero yo era la vida mía. La tercera vez, cuando ya no daba más, porque yo me congelaba, porque había una hipotermia de 0 grados, sigo, cuando él se empieza a mover es porque va a bajar. Entonces me solté antes y salí nadando y llegué a la balsa. Cuando yo llego a la balsa, el buque se cayó todo, se quebró y se cayó todo para abajo. Entonces, hoy que soy grande, pienso, ¿por qué estoy acá? Digo, ¿será porque mis hijos tienen que caminar por el mundo? ¿Porque mis nietos caminan por el mundo? Si algo me da paz en la vida, que le sirven a Dios. El padre, el abuelo, el más desorejado, que tendría que dar el ejemplo. Pero ellos están en la casa de Dios, que eso es lo que me da paz. Y bueno, así llegué a la balsa. Los 4 oficiales no hicieron nunca nada. Tuve muchos años enojado con ellos porque yo pensaba que ellos querían que yo me muera, que me muriera en el agua. Y mi compañero me agarraba y me tiraba para arriba la balsa y no podía porque se había derramado el petróleo y el agua quedó como una grasa. Entonces yo le dije en un momento, porque éramos inconscientes, muchos nos salvamos porque éramos inconscientes, porque si hubiéramos sido todos conscientes, no sé cuánto nos hubiéramos ido con el buque al fondo del mar. Le dije, meté la mano por la correa del salvavidas y agarrame de los pelos de este lado, lo único que me había quedado seco, y largate para atrás que yo con la rodilla te ayudo. Hicimos así y logró subirme. Pero como los podríamos haber ido los dos al agua y nos hubiéramos muerto los dos, cuando yo subo arriba, que caigo arriba de la balsa, digo, gracias, te debo la vida. Y él me dice, no me debes nada. Solamente vamos a meter estos oficiales a la balsa que se arme, porque es una vez que vos te metías adentro, se arma como una carpa, cerrar los cierres y no entra una gota de agua. Entonces los metimos los oficiales, pero la mayoría de las balsas estaban rotas y se hacía la noche y empezaron a gritar auxilio y empezamos a remar con este pibe. Con las manos, como podía, llegamos a otras balsas y empezamos a meter gente adentro. Esas balsas tienen capacidad para 20 personas. Rescatamos hasta que no escuchamos más nada. Veníamos 31 adentro, uno arriba del otro. Pero gracias a Dios, eso nos ayudó a dar calor del cuerpo para no pasar frío. Pero había balsas que tenían 2 o 3 tripulantes que los encontraron sin vida. Pero los alzaron y sus familiares pudieron recibir sus cuerpos. Pero tuve más de 30 horas en el agua. Para mí fueron 2, 3 horas que estuve en el agua. Se me hizo cortito, pero
Yo no sé si la misma adrenalina o qué, pero las horas volaban conmigo. Pero O cuando los rescataron, ¿qué barco fue el que los tomó y después qué fue lo que hicieron? a mí primero los viene a rescatar un barco hospital, pero el mar estaba muy bravo, había ola entre 7 y 14 metros de alto. Nos golpeaba contra el casco y no los podían cargar, así que se fue, vino el Aviso Burruchaga, un barco más chico, de guerra también, y ese nos rescató. Y anduvieron rescatando hasta el miércoles a la tarde. Así que tuvieron muchas horas también ahí. Yo tuve más de 30 horas en el agua, sin saber qué iba a ser de mi vida, si iban a venir a buscarme los ingleses, los chilenos, los argentinos. No sabía nada yo, pero bueno, pero estaba tranquilo, porque en un momento, le contaba al pastor hoy, que cuando llegó la noche en la balsa empezaron a llorar todos, porque decía que nos moríamos. Y yo me acuerdo que les dije, lo que pueden hacer, oren, porque yo conocía de Dios, oren, quédense tranquilos que los van a venir a buscar. Y el que no sabe orar, rece, pero si es católico yo lo voy a respetar, pero rece, quédense tranquilos. Y bueno, algunos tenían un rosario, rezaban el rosario, pero yo tuve la paz. Yo viví otro mundo, mi familia casi se murió cuando pasó esto. Y yo empecé a tomar uso razón de lo que yo viví después de los 25 años. Es cuando uno se empieza a ser hombre. Cuando los rescataron, los llevaron después ¿a dónde? A Ushuaia, A Ushuaia. sí. Ujú. Y de Ushuaia tengo anécdotas muy tristes y anécdotas para reírse, porque yo me acuerdo que estaba en Ushuaia y salió un avión de la aeronáutica de 40 pasajeros y la pista de Ushuaia es cortita. Y me acuerdo que yo lo miraba el avión, tomaba vuelo con esos pasajeros y parecía que se iba a estrellar contra un cerro y doblaba con lo justito. Digo, este se va a hacer percha, decía yo. Y bueno, y cuando me tocó subir a mí, digo, espero que no vaya a chocar, porque yo era chico, pensaba otra cosa, que no vaya a chocar la montaña. Y no, y dobló con lo justo. Y bueno, cuando llegamos a Río Grande, yo había visto los aviones de aerolíneas argentinas. Los he visto por revista, en ese tiempo estaban las revistas. Nunca me imaginé lo que era un avión de esos. Así que cuando llegamos a Río Grande, cuando lo vi, dicen, este avión se van a Bahía ustedes. Yo decía, ¿y esto irá a levantarse tan grande? Decía yo, bueno, así que subí en ese avión y yo decía entre mí, me salvé de una, pero si se cae esto yo no me salvo. Lo que yo pensaba, chico. Y en un momento, bueno, después no sabía nada. Y viene la azafata, pueden pasar de a dos a mirar los comandantes, cómo manejan el avión. Dice, en este momento vamos volando a 13.000 metros de altura. No, señor, decía yo, que no se caiga esto. Y bueno, así llegamos a la base Espora Bahía. Eh, Fue la parte más triste porque era un mundo de gente, esposa con sus hijos, preguntando por su marido, padre por sus hijos. Nadie vio nada, nadie sabía nada, solamente la gente, los militares, nos agarraron, los cargaron en los colectivos y nos llevaron enseguida a Puerto Belgrano. Después, porque vos sos oriundo de Hacha. De Hacha, sí. ¿Cómo te decían en el ejército? Ahí, Achita. Achita le decía. Jugaba al fútbol, dice que era duro. Mm. ¿Cómo es? Tu papá, tus hermanos, hermanas. Porque me Bueno, contaste que no aprendiste a escribir ahí en. acá hay joven, ¿no? En la iglesia de 18, 19, 20, 21 años, ¿no? ¿Hay varios? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuánto hay muchos? Hay varios. Yo a su edad, a la edad de ustedes, la mayoría de los veteranos de guerra, fuimos a defender la patria sin saber leer y escribir. Antes no había la tecnología que hay ahora, no había la posibilidad de estudiar que hay ahora. Por eso le digo a los jóvenes que lo aprovechen, porque ustedes son el futuro de nuestro país. Ustedes son los que van a aprender a dialogar y a recuperar a Malvinas. Yo me acuerdo que aprendí a leer y a escribir porque me gustaba. Y a mí me llevan porque yo me escapé, les voy a decir la verdad, no puedo mentir delante de Dios. Me escapé callado la boca, me fui y un día antes de hacerme desertor, aparecí. Me metieron preso 20 días. Preso no es que va al calabozo, si no te sacan documento no puedes salir de la base.
Entonces el jefe mío, teniente Moche, dice, Cáceres, ¿qué hiciste? Le digo, no, me fui sin permiso, pero sí, volviste un día antes. No sos tonto, me dijo. Bueno, escuchame una cosa. Yo te voy a mandar de comisión en el crucero Belgrano por 15 días. Cuando venga, vas a ir un mes a tu casa, trabaja con tu papá. Pues yo le había contado la historia mía. Bueno, entonces yo lo poquito que había aprendido a leer y a escribir, le escribí, digo, bueno, papi, me voy en el crucero Belgrano de comisión por 15 días. Cuando vuelva, me voy al campo a trabajar un mes con vos. Bueno, él recibe esa carta. Y mi hermana menor tenía casi 18 años, ya estaba juntada, tenía un bebé, que hoy Daniel tiene 45 años. Mi papá se la lleva la carta y se la deja a ella. Y ya mi papá empezó con la tele, a mirar, a ver, ya no le gustó mucho. El domingo a la noche él ve que hunden al Belgrano, pero él no se acordaba. Entonces se va a la casa de mi hermana y le dice, hija, vos sabés que hundieron al Belgrano y ¿por qué no te fijas si en el barco que se fue tu hermano? Mi hermana se mete a la pieza y no sale. Y mi papá, al ver que no salía, él va, se para en la puerta de la habitación de ella y la encuentra llorando en la cama. Entonces él se pone a llorar. Entonces mi hermana le dice, vos no vengas a llorar a casa, papá, porque había una señora de bienestar social que a mí me quería salvar de la colimba. Y él le dijo que no, que me hiciera hombre, que la hiciera como la hizo él. Y esta señora le dice, pero qué más hombre que no lo mandaste ni a la escuela, que lo llevaste a trabajar al campo. ¿Te parece que no lo hiciste hombre? No, que lo haga. Entonces mi hermana le recordó, cuando lo quisieron salvar, vos no quisiste, ahora anda a llorar a tu casa. Y mi papá se fue llorando. Y ellos eran conocedores de las cosas de Dios. Entonces al otro día a las 7 de la mañana, él agarra el colectivo El Sorsal, que venía de Hacha a Santa Rosa, y viene a ver a un pastor Hugo Guzmán, quizá el pastor lo conoció, en Válido, el pastor, que iba Fuimos acá. vecinos, vivimos un tiempo cerca. Sí, sí, sí. Y llegó a su casa y le dijo, se puso a llorar, mi papá le dijo que habían hundido el barco donde yo estaba, que él no sabía nada, no tenía noticias, la comunicación no es como ahora, eh, quería que orara por mí. Y el pastor le dijo, yo voy a orar por su hijo, pero yo presiento que es tarde. Que le diga a un pastor que ya es tarde, ya no hay esperanza de nada. Y mi papá se pone a llorar. Pero quédese tranquilo, Jorge, que la última palabra la tiene Dios. Así que oró por mí y mi papá se fue llorando a Hacha. Ustedes imagínense que el barco fue hundido el 2 de mayo y yo recién puedo llegar a mi casa el día viernes a las 3 de la mañana. Mis viejos se separaron cuando yo tenía 14 años. No sé cuál fue el motivo, pero yo solo me acuerdo que se tenían una bronca, un odio que no se podían ni ver. Si pasaba uno por la casa del otro, mal hablaba y así, no se podían ni ver. Entonces, llego a las 3 de la mañana a Hacha y yo vivía con mi papá y con mi hermana que está en oración, que tiene problemas de salud, Silvio, que tiene 52 años. Los dos varones quedamos con él y llego como a las 3 de la mañana a la casa y vive en una esquina, voy y le golpeo la ventana. Y porque somos dos de H que están en el grande, el otro ya falleció, mi compañero no está más, se fue de este mundo. Habían ido a buscar noticias de su hijo y estaba, pero no se lo dejaban ver. Y preguntaron noticias mías, estaba desaparecido yo, porque no había llegado. Entonces esa es la noticia que le traen a mi papá. O sea, mi papá tuvo noticia que yo no estaba, no volvía. Entonces llego a las 3 de la mañana y le golpeo la ventana fuerte y no me atendió nadie. Le vuelvo a golpear más fuerte y nada. Digo, papá debe estar mal, estará en el hospital. Me voy a lo de la abuela, a una cuadra y media, la mamá de mi mamá. Salgo a la calle y digo, no, pero tiene que haber alguien acá. Me volví para atrás y le golpeé con todo a la ventana. Y cuando ya le golpeé fuerte no tuvo más opciones. Y ahí pregunta, ¿quién es? Y a mí me dijeron Tata toda la vida. Yo, papá, el Tata, abrime la puerta. Siempre me acuerdo que solo sentía que se caían las cosas. No tuvo tiempo de prender la luz. Se llevó todo por delante, abrió la puerta, saltó, me abrazaba, lloraba. Me puse a llorar con él. Digo, ya está, papá, ya estoy en casa, quédate tranquilo. Así que bueno, nos sentamos a tomar unos mates. Y le pregunto en un momento, le digo, ¿tan dormido estabas vos?
No, me dice, yo no estaba dormido, yo no dormía ni comía. ¿Y por qué no me abriste cuando te golpeé la primera vez? Porque yo pensé que eran los militares que venían a traerme una bandera a decirme que vos estabas muerto. Ah, dije yo, me quedé pensando. Digo, me voy a acostar, estoy cansado. Y me dice, acostate conmigo. No, yo con vos no. Teníamos cama en una plaza, yo y mi hermano, y él le cama 2 plazas. No, si yo quiero que te acostés conmigo. Y bueno, lo había visto llorar tanto. Y bueno, me voy a acostar con vos, papá. Y me acosté, pero él no se vino a acostar. Y yo me dormí, no sé cuánto me dormí, pues estaba cansado, me sentía cansado. No, y alguien se tira arriba mío llorando. Y abro los ojos, mi mamá. Se ve que él la fue a buscar y yo había vuelto. Y lloraba. Pero a mí no me dio preocupación que ella viniera a abrazar a su hijo, a llorar porque había vuelto de la guerra. A mí la preocupación mía era, ¿qué hace mamá? Casi está papá, ¿por qué vino? Eso era lo que me preocupaba. Y bueno, y la abrazaba, y bueno, la abrazaba en la cama con ella, pero yo miraba que no fuera a entrar mi papá, digo, porque está mamá, mamá, ¿cómo vino? Y yo nunca pensé que él la había ido a buscar, nunca me imaginé. Y tal es así que se acostaron los dos conmigo, uno de cada lado. Y yo estaba en medio de los dos y decía, ¿qué hago en medio de los dos si soy grande? Y me dormí. Al otro día cuando me desperté, mi papá se iba a trabajar, mi mamá se fue a su casa y después siguió el odio. Nunca más se hablaron, nunca más se saludaron. Mi papá falleció primero, mi mamá no fue ni al velorio. Y después los dos fallecieron jóvenes, 63 años los dos. Se llevaban 5 años, falleció, a los 5 años falleció mi mamá, pero sí, la llegada mía sirvió para que estuvieran juntos los dos en la cama conmigo. Cuando han pasado tantos años, ¿no? Y esta experiencia de que el buque casi te traga, que si te tirabas del otro lado, ibas a caer de 10 a 15 metros más o menos, porque Sí, eso es lo que había, porque claro, de al lado de estribor más o menos vendría a ser al lado derecho, porque el buque se inclinó para este lado, al lado izquierdo, le quedaba como 15 metros para embocar la balsa, pero el que le erraba la balsa, caía al agua, no había posibilidad de salvarlo. Eh, y yo me pregunto, yo no solamente que me caía al agua, que me metía abajo del buque, pasé de todo. Y hoy soy grande y me pregunto, ¿y por qué estoy yo acá? ¿Por qué no me quedé yo y vino otro? Me hago muchísimas preguntas, pero bueno, es tanto lo que Dios nos ama a nosotros que muchas veces no nos damos cuenta. Tantas cosas nos da Dios, tantas cosas hace por nosotros que a veces ni cuenta, porque por ahí muchas veces en oración tenemos situaciones difíciles y oramos, Señor, esto necesito el otro, y muchas veces Dios nos da mucho más de lo que nos pedimos y no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, capaz que pasaron meses. Y yo digo que el amor de Dios no se compara con nada. Yo digo siempre que todos los que estamos acá somos unos privilegiados, porque no cualquiera llega a este lugar. No hay otro camino que no sea este, en este mundo. Yo he vivido toda la vida, casi prácticamente en el mundo, y es todo dolor, sufrimiento, rencor, pelea, envidia, orgullo. Nada es lindo. Y yo vengo a la casa de mi padre y siento una paz. Duermo mucho, demasiado la paz. Jorge, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias por contar y abrir tu corazón, porque a veces uno habla de cosas personales e íntimas. Y no solamente lo estamos mirando nosotros que estamos acá, sino la gente que está conectada. Él va a estar en un streaming en Fuera de Línea, le aviso por las dudas para que lo puedan seguir. También con los chicos que están en la iglesia. Sí. También darte gracias por servir a nuestra nación argentina. Y por ahí yo me fui, bueno, lo hemos charlado algunas veces, yo me fui a estudiar a la escuela y uno cuando es oficial se prepara para la guerra. Sí. Cuando uno es Para eso soldado, son las Fuerzas Armadas. claro, cuando uno es soldado,
lo que suele pasar es que va a cumplir con una exigencia que le da el país, o que le exige en ese caso el país. Y yo estaba pensando, y lo charlamos un ratito, darte gracias por servir a Argentina y darle gracias al Señor por cuidarte y que hoy estés contando con nosotros esta historia, tu experiencia. Yo estoy más que agradecido porque es la primera vez que puedo contar el testimonio en la casa de mi padre, como le dije cuando recién entré. He estado en muchísimos lugares, no solamente en La Pampa, sino en otras provincias, porque tengo algo especial, siempre al mundo, a la gente del mundo le meto un bocado de las cosas de Dios. A veces he estado en el mundo y igual, no tengo problema. Yo siempre me tomé el trabajo de ir a un colegio y, bueno, Seba conoce, o sea, el encargado, conoce mi departamento, las paredes completas de reconocimiento en las piezas, no tengo más lugares. Pero yo el agradecido soy yo por estar contando mi testimonio por primera vez en la casa de mi padre. Amén. Me estaba mirando esta medalla de Marina. ¿Te gusta? Me encanta. Te la regalo. Siempre el soldado tiene que estar preparado. Mirá, yo tengo otra para vos. No. Yo la traía para vos. Muchas gracias. Traje unos humildes obsequios para la pastora y el pastor. Bien. Se los voy a entregar. Bueno. No es mucho, pero bueno. Tenés secretario y todo, mira. Sí, no. Romy, vení, así oramos también. Gracias, Eva. Así que... No, pero nosotros teníamos que regalarte a vos cosas, Bueno, ¿no? no importa. Es al revés la situación. Damos gracias. En serio, Jorge, creo que es... Lo dije al principio y así lo creo. Sos un regalo de Dios para Jesús pueda hacerlo. Gracias. Creo que sos un regalo de Dios. Y la oración contestada de orar por tu vida para que veteranos pudieran llegar acá. Yo nunca hablé de excombatientes, siempre hablé de veteranos de guerra. Somos veteranos porque seguimos en guerra. Amén. Lamentablemente. Un soldado, un veterano de guerra inglés, en Inglaterra fue un argentino y dice, allá tenemos excombatientes, y se reenojó muchísimo. ¿Cómo le van a decir excombatientes? Somos veteranos de guerra. Claro. Es una falta de respeto, digo. Claro. Un veterano inglés. Siempre te quedan cosas grabadas en esta vida. Yo fui a un colegio centenario en la provincia de Neuquén. Neuquén. Sí. Y había como 400 nenes. Y siempre les digo, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Se levantó un nene de 12 años y me quedó grabada la pregunta que él me hizo. Me dijo, ¿qué harías vos si en este momento te encontrara con un soldado inglés cara a cara? Digo, qué importante la pregunta que me hiciste. Me va a quedar grabada. Le daría un abrazo. ¿Sabes por qué? Porque los que hacen la guerra son dos personas que se conocen y no se ponen de acuerdo. Y lamentablemente los que van al frente se matan y no se conocen. Eso es lo triste. Muchas gracias. Esto para vos, pastor. Malvina. Iglesia, Malvina 2082. queremos que salga de tu asiento y que vengas acá adelante. ¿Tienen? Sí, obvio, sí. Vamos, ayúdame a mostrármela. Ahí se la ponemos bien. Yo quiero decirles algo, porque él explicó acerca de esta batalla, esta guerra que hay, que hubo, que sigue estando presente, ese reclamo. Y hablando acerca de los soldados que cumplen un deber, a un llamado. Hay un dicho, dice que cuando el clarín de la patria llama, las lágrimas de las madres callan. Eso se dice dentro del ejército. Nosotros, la Biblia dice que tenemos una batalla. Y esta batalla no es contra sangre ni carne, sino contra un mundo espiritual. Esta batalla es de guerra espiritual. Por eso quiero invitarte que asumas a un compromiso con el Señor fuerte, ¿sí? De no retroceder, de no abandonar.
de no dejar las cosas de Dios, de que te vuelvas, como dice Pablo, le escribe a Timoteo y le dice, un buen soldado de Jesucristo. Y como Pablo escribe diciendo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Hoy tal vez no tiramos bombas acá en Argentina ni en Malvinas, pero sí lo que sabemos que hay una guerra por la salvación de personas, para que gente se pierda. Por eso quiero invitarte que en esta noche asumes un compromiso, porque Dios te está llamando, que seas parte, que seas de esos escogidos que Dios abraza. Y queremos, porque yo soy un convencido, y esto es, yo creo que Dios, como parte de la restitución para Argentina, creo que las Islas de Malvinas van a volver a Argentina. Y por más que hace ya 190 años más o menos que están pensando en este periodo corto. Y yo creo que eso va a pasar. Y vamos a orar para que eso suceda, y vamos a clamar para que eso suceda, pero vamos a orar para que Dios levante ¿sí? Pastor, siempre cuando voy a los colegios, especialmente en los colegios pasa, me piden que le deje un mensaje a los chicos, ¿no? Y yo siempre le digo a los nenes que ellos son nuestro futuro, que ellos son los que van a manejar el país un día. Y ustedes ya tienen las armas para recuperar a Malvinas. Ustedes se estarán preguntando cuáles son las armas. Las armas las tienen en sus espaldas, las mochilas, los libros. Estudien, recuperemos lo que les dije hoy: respeto, educación, cultura, y a su vez vamos a aprender a dialogar, y dialogando vamos a recuperar Malvinas, no con sangre y vida como hicieron con nosotros. Ese es el mensaje. Vamos a orar, vamos a orar. Y cuando oramos por vos, Jorge, estamos orando por todos los veteranos que siguen con vida, que conozcan al Señor. Muchos lo necesitan ellos. Al lado de donde vive mi papá, al lado, la casa al lado, que fue mucho tiempo un terreno, un veterano construyó su casa ahí. Así que cada vez que voy lo saludo, le toco timbre, siempre lo cargoseo un poco, ¿no? Y cuando puedo le hablo del Señor y eso. Está bueno, está bueno. Un veterano hoy, los veteranos somos una familia desparramada en el país, y un veterano necesita un abrazo de cualquier persona de la sociedad, sea hombre o mujer, pero siempre necesita un abrazo. Amén. Oramos por él, y por él oramos por todos los veteranos que conozcan a Jesús. Vamos, tienda su mano hacia acá. Papá, queremos bendecirte, queremos bendecir la vida de Jorge. Gracias por él. Gracias por guardarle la vida, Señor, y gracias por protegerlo, por librarlo. Gracias porque él, Señor, te conoce. Y yo sé que si él, como muchos más, Señor, están con vida, es por la oración de muchas personas, oraciones de su papá, de su mamá, para que se vuelvan, para que los guarde, los libre. Gracias, Señor, porque lo guardaste de la muerte, no solamente física, sino de la muerte espiritual, porque él te conoce, entregó su vida, él se abraza a tus cosas. Yo quiero pedirte, Señor, en este día, que al orar por Jorge, estamos orando por cada una, Señor, de los veteranos y por cada una de sus familias, Señor, que hoy están aquí en Argentina. Declaramos que el Espíritu Santo toca, salva, sana, Señor, que puedan dormir, descansar, que puedan ser libres de ese tormento, Señor, que trae la guerra, Señor, de ver cosas, Señor, que nunca un ser humano debería ver. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús de Nazaret que tú los guardes y los libres y traigas salvación. Oramos, Señor, por Malvinas. Vamos, comience a orar, iglesia, comience a pedirle al Señor que Dios restituya lo que nos pertenece. Parte, Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que restituye, Dios es un Dios que hace maravillas. Oramos por Malvinas, Señor, oramos por las islas, oramos, Señor, por todo lo que compone, Señor, ese archipiélago, y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que habrá, Señor, restitución para Argentina, que la sangre, Señor, que se derrama y se derramó en ese territorio, Señor, no quedará impune, sino que habrá restitución en el nombre de Jesús.
Declaramos, Señor, que se rompe, se deshace, se quiebra, Señor, toda obra de maldad. Señor, Argentina será un país grande, Argentina será un país bendito, Argentina será un país próspero, Argentina será un país, Señor, que enviará misioneros a todo el mundo en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo, Señor, esta nación. Vamos, iglesia, tomate la mano del que está al lado, levantad la mano en alto y orá por esta nación para que haya restitución en el nombre de Jesús. Que se cumpla lo que dice Joel, que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, ese ejército que fue enviado. El tiempo sea restituido en el nombre de Jesús. Padre, oramos, Señor, como iglesia y clamamos para que suceda un milagro en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oramos para que se rompa, se deshaga toda obra de tiniebla, de maldad. Señor, Argentina salga del anonimato, sea una nación, Señor, que no sea conocida, Señor, por su injusticia, sino conocida porque tu gloria reposa sobre ella, porque tu gloria reposa sobre tus hijos, porque tu gloria, Señor, se manifiesta del norte a sur, de este a oeste, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos, diga conmigo, Padre, oramos porque creemos que hay restitución. Señor, oramos por la recuperación de la isla Malvinas. Que pasen, diga, que pasen a nuestra nación. En el nombre de Jesús, para gloria, honra y alabanza tuya. En el nombre de Jesús. Amén.